Gálatas 5, versículo 16, continúa diciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En medio del estado de confusión, en medio del estado de ignorancia, de superstición, porque ese es el estado en el que se encuentra gran parte del evangelicalismo en nuestro continente: confusión, ignorancia y superstición. En medio de ese estado, tristemente, hay un tema que se destaca por su infame deformación grotesca, y es la doctrina del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo, su ministerio en el plan de salvación, su hacer, su obra en la iglesia ha sido distorsionado de tal manera que se puede hacer un paralelo, sin nosotros querer forzar demasiado el texto, sin necesidad de forzarlo. Se puede hacer un paralelo con la blasfemia contra el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo condenó en los fariseos, quienes, viendo las señales que realizaba el Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, se las atribuían a Belcebú y a Satanás. Nosotros podemos hacer un paralelo con esa blasfemia contra el Espíritu Santo, con la atribución que hoy se le atribuye al Espíritu Santo como un mover del Espíritu Santo al caos, el desorden, la confusión, el descontrol, el éxtasis anárquico que se manifiesta en medio de las ministraciones de la iglesia contemporánea en el día de hoy. En el tiempo del Señor Jesucristo, porque a las señales hechas por el Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, los fariseos se la atribuían a Belcebú, pero en el día de hoy, las manifestaciones que de ninguna manera se le pueden atribuir al Espíritu Santo de Dios, porque vienen de la confusión, ahora se le atribuyen a Él como su mover. Hoy en día el cristiano tiene una capacidad de discernimiento tal que la manera como él identifica que el Espíritu Santo se está moviendo con poder es en medio de este caos, de este desorden que se ha convertido incluso en un impedimento para que muchos vengan a escuchar la bendita palabra del Señor, porque es evidente que esto no procede de un Dios de orden. Aún en la creación nosotros podemos ver ese atributo maravilloso de Dios, de su sabiduría y de su orden, lo cual es algo que llena de tristeza y a la vez de rabia cuando se atribuye a una congregación que ha cortado la predicación de la palabra de Dios y la ha reemplazado por manifestaciones de personas boqueando en las escaleras de los púlpitos, siendo liberadas después de tener 20 años en Cristo, aullando como perros, gimiendo, gritando, fuera de control. Estoy convencido que en su desapego por el fundamento de las Escrituras, la iglesia ha producido una enorme masa de cristianos profesantes que tan solo han cristianizado su inclinación supersticiosa, su inclinación agorera, su inclinación idolátrica, espiritista, cabalera, mística, confundiéndola con la fe cristiana. Hace poco hablamos con el pastor Pablo Andrés y ese es el panorama terrible que nos ha dejado la iglesia a través del siglo XX y a principios de este siglo XXI. Realmente una masa enorme de cristianos profesantes que se dicen ser cristianos, pero que tan solo han dado un barniz de cristianismo a cada uno de estos aspectos que realmente son pecaminosos: la superstición, la idolatría, la mística,
mística, todo ello pintándolo y confundiendo con la fe cristiana, algo que en la fe histórica realmente no se había visto y en los periodos que se vio fue condenado. Es lo mismo que en su desapego por el fundamento de las Escrituras sucede en la iglesia romana, en su sincretismo, donde todos esos aspectos paganos se asimilan a su falsa fe. Es lo mismo que está sucediendo en el evangelicalismo, ha sucedido en el evangelicalismo moderno. La persona ha cambiado al adivino por el profeta. La persona ha cambiado la cábala, el agüero, el misticismo por una serie de creencias que no tienen ninguna base bíblica. Yo tuve la nefasta experiencia de las últimas prácticas que pude ver al interior de la iglesia a través de la dirección de una señora que llegó, que era supuestamente una profeta, de ver al pastor y a varios de los líderes regar sal alrededor de la iglesia porque eso preservaba a la iglesia de la corrupción. La gente no logra identificar que esto no tiene ningún asidero bíblico, que tales prácticas no son más que la continuación de una inclinación supersticiosa, o sea, creencias sin fundamento bíblico, en el que hoy muchos cristianos caminan y que identifican como la fe cristiana. No es sino traer un ejemplo nefasto, como la palabra de poder, que una persona dice algo y que se va a cumplir porque las palabras en sí mismas tienen poder. Es como si hubiesen creído la mentira de Satanás: seréis como Dios. Y la obra del Espíritu Santo, el ministerio, su hacer al interior de la iglesia, tristemente es un tema que destaca por su deformación grotesca. Es de esperarse entonces que en medio de esta confusión, la orden del apóstol Pablo que da aquí, andad en el Espíritu, pierda totalmente su sentido y se convierta en lo que se ha convertido para muchos, en el aval bíblico para que el supuesto creyente actúe, piense y tome decisiones inmerso en un misticismo donde le atribuye a la dirección del Espíritu Santo lo que en realidad le dictan sus deseos, sus intereses egoístas, sus emociones, en franco conflicto con las Escrituras, en franco conflicto con lo que las Escrituras enseñan sobre lo que verdaderamente es la guía del Espíritu Santo. En otros casos, andar en el Espíritu, que es la orden que aquí el apóstol Pablo está dando, es algo tan espiritualizado, es algo tan etéreo que no se puede, según ellos, explicar. Solo se puede experimentar. Es más, de manera sincera, uno de los cantantes de estos movimientos neopentecostales y carismáticos describe en una de sus canciones lo que para ellos hace el Espíritu Santo en el creyente. Hablando de la unción, que se entiende en lo que dicen como un obrar del Espíritu Santo en el creyente, él de manera muy sincera lo describe así: la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Sin embargo, contrario a toda esta enseñanza desviada del día de hoy, el apóstol Pablo, cuando ordena a los creyentes de Galacia que anden en el Espíritu, a la luz de todo lo que hemos estado viendo que expone la carta, de ninguna manera les está diciendo que vivan sus vidas guiados por lo que sienten, que vivan sus vidas cuando les dice andad en el Espíritu. De ninguna manera les está diciendo que vivan sus vidas guiados por las emociones o alienados a lo que un supuesto iluminado les dice en contradicción a lo que ya les fue anunciado en el Evangelio. Tampoco tiene sentido que les dé una orden sobre algo que es inexplicable y que no se entiende
y que consta de dejarse llevar por los impulsos que le atribuyen al Espíritu Santo. De ninguna manera. Y cuando nosotros hemos estado viendo la exposición de lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta carta, andar en el Espíritu se trata de un llamado a vivir bajo ninguno de estos parámetros. Estos son precisamente lo que él está combatiendo. Los Gálatas se han dejado llevar por sus sentimientos, por sus emociones, se han desligado de la Escritura, se han enfocado en sus propios esfuerzos, en sus capacidades para sumarle a la fe, según lo que los judaizantes decían, algo necesario para ser verdaderamente salvos. En este caso, la observancia de la ley y de las ceremonias como un mérito que se suma para salvación. Y es imposible que el apóstol Pablo también les esté diciendo que anden en el Espíritu, en algo que ellos mismos no pueden entender y que no pueden entender cuál es la orden para que la vivan, sino que todo se resume básicamente con algo inentendible y que consta simplemente de impulsos que le atribuyen al Espíritu Santo de acuerdo a lo que les va saliendo. ¿En qué consiste entonces este mandato a los creyentes de Galacia y finalmente a los creyentes en cualquier lugar y en todo tiempo? Vamos entonces a la exposición del texto, y el versículo 16 inicia diciendo lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu. El apóstol Pablo acaba de decirles en el versículo 13 que ellos en Cristo han sido llamados a libertad. ¿De qué libertad? La libertad de la esclavitud que se tiene de tratar de ser aprobados por Dios para salvación bajo el camino imposible del cumplimiento de la ley y de las ceremonias. Pero también les ha advertido a los Gálatas que esa libertad no significa que licencia para transgredir la ley de Dios. Todo lo contrario. Les acaba de decir que ahora tienen libertad, la capacidad de cumplirla por amor, capacitados por el Espíritu Santo. Ya ellos entonces no verán la ley como un camino para cumplir infructuoso, porque no la pueden cumplir debido al estado caído del hombre. Es mediante la fe en Cristo Jesús que el creyente es justificado. Pero ahora, siendo justificados y habiendo recibido la promesa de la presencia del Espíritu Santo, ahora ellos están capacitados para cumplirla en amor. El servicio en amor los unos a los otros es el resumen que el apóstol Pablo hace en la práctica del cumplimiento de toda la ley. Esto es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Esa vida en santidad, conforme a la ley de Dios, anhelando obedecerla voluntariamente por amor, es el resultado, la evidencia de que se tiene una fe verdadera, de quien ha sido justificado por la gracia de Dios y ha recibido el Espíritu Santo que le capacita. Esto es lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente a este mandato que da: digo pues, andad en el Espíritu. Y cuando ha dicho todo esto, también ha dicho que las contiendas, la división en la iglesia, el partidismo, la actitud hipercrítica, destructiva, que genera el legalismo por un lado, y por el otro el libertinaje que impulsa al abuso del prójimo, a usarlo como un objeto a usufructuar para satisfacer los deseos egoístas. Todo esto, como bestias que se devoran, son actitudes contrarias ¿a qué? A lo que el apóstol Pablo acaba de decir:
a la libertad, a esa capacitación que hemos recibido por el Espíritu Santo. De aquí que Pablo pase, después de haberles dicho todo esto, que ellos ya son libres y capacitados, libres pero no para transgredir la ley, sino libres para cumplirlas en el poder del Espíritu Santo. Ahora pasa a ordenarles, y por eso dice, digo pues, de lo que acaba de decir. Sobre ese fundamento pasa a ordenarles a que vivan. ¿Cómo? De acuerdo a esa capacitación. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Vivir la vida que ahora pueden y deben vivir, porque ahora han sido capacitados. La palabra que aquí se traduce como andad es conjugada de una manera que implica una acción continua y regular. Es la forma habitual, continua, en la que nosotros debemos vivir. Pero además esa palabra está conjugada en un imperativo. O sea, no es una sugerencia, no es un consejo bueno que podemos tomar o no. Es un mandato divino. Así que, cuando el apóstol Pablo entonces dice, digo pues, bajo la base de lo que acaba de mencionar, la libertad que significa no transgredir la ley, sino ahora estar capacitada para cumplirla por el poder del Espíritu Santo, les manda a andar como un mandato, pero les dice que deben andar en el Espíritu. Y en el Espíritu se refiere a la capacitación recibida a causa de la habitación y presencia, el obrar poderoso del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, capacitación ¿para qué? Y este es el punto al que quiero llegar en esta prédica. Aquí está el error que muchos cometen al divorciarse de lo que el texto viene diciendo, de lo que el apóstol Pablo se ha desgastado en procurar dejar claro. No se trata de una capacitación como la hemos descrito, con aspectos inentendibles, con aspectos místicos que no se pueden explicar, que simplemente brotan de la persona, apartados de las Escrituras. Andar en el Espíritu es un mandato para vivir cotidianamente en nuestra vida, capacitados para obedecer en amor la ley de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. Andar en el Espíritu no es algo así como un éxtasis místico, como un impulso, como un sentir, como un que se me ocurrió hacer esto o hacer lo otro, o decidir aquello o decir esto. Andar en el Espíritu es un mandato continuo a vivir habitualmente en nuestra vida cotidiana, ahora capacitados, obedeciendo la ley moral de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. Andar en el Espíritu entonces no es algo místico y etéreo, es vivir nuestra vida cotidiana a la luz de la palabra de Dios, bajo la dirección de sus principios, salvaguardados por los límites establecidos en sus mandamientos, que son una manifestación del carácter santo de Dios. Andar en el Espíritu no es, como piensan algunos, ir por la vida guiados por lo que voy sintiendo, o lo primero que se me viene a la cabeza, o por lo que me vi impulsado primariamente a hacer, o por lo que simplemente deseo, o por lo que me dijo el profeta tal, o por lo que me soñé. Todo esto aparte y desligado de la Escritura. Como lo enfatizamos en el sermón anterior,
nosotros no podemos desconocer, no podemos ignorar que en el creyente aún sigue presente una naturaleza pecaminosa que aún busca ser satisfecha en sus deseos pecaminosos. Andar en el Espíritu no es andar bajo los dictámenes de nuestros deseos o imaginaciones, y seríamos muy cándidos, o mejor, muy necios, si nos engañamos pensando que todo lo que deseamos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que nos proponemos es puro, santo y aceptable ante Dios porque brota de mí que ya soy cristiano. Para muchos, ese es el parámetro para identificar la guía del Espíritu Santo que brota de mí. Sentí de Dios. Nada más alejado de la verdad. El creyente experimenta un conflicto en su ser. Ha pasado de ser un hombre en el que reinaba una naturaleza pecaminosa, pero se nos ha dado el Espíritu Santo que se opone a su dirección. Así que pensar que andar en el Espíritu Santo es andar bajo la guía de lo que brota de mí, de mis deseos, de lo que imaginé, de lo que soñé, de lo que mi imaginación me llevó. Es una torpeza que desconoce que aunque somos redimidos, hay una naturaleza de pecado aún presente en nosotros que, como lo vamos a ver, se opone al direccionamiento del Espíritu Santo. Y entiéndase una vez más, direccionamiento del Espíritu Santo no como impulsos, moveres y emociones, sino como la capacitación para obedecer la bendita palabra de Dios. Que andar en el Espíritu sea vivir nuestra vida diaria, cada área de ella bajo la luz de la palabra de Dios, su santa ley, que es contraria a nuestra naturaleza pecaminosa. Es evidente cuando leemos el resto del versículo 16, y podemos entonces entender ya más claramente, porque este es el propósito. Si se da una orden es para que sea entendida y pueda ser puesta por obra. El versículo 16 completo dice: digo pues, sobre la base y el fundamento de lo que yo ya he recordado, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Mira cómo en su carta a los romanos el apóstol Pablo relaciona íntimamente vivir según el Espíritu con la capacidad dada por él para vivir en obediencia a la ley de Dios, en contraposición con lo que brota espontáneamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo voy a volver a repetir antes de leerlo. Romanos 8, versículos 7 al 9. Mira cómo en su carta a los romanos el apóstol Pablo relaciona. Escucha, porque esto es importante y este es el centro de la predicación: ¿qué es andar en el Espíritu? Mira cómo el apóstol Pablo relaciona íntimamente lo que es vivir según el Espíritu con la capacidad dada por él. ¿Para qué? Para tener sueños, para tener visiones, para tener impulsos, para vivir en obediencia a la ley de Dios, en contraposición a lo que brota de manera espontánea de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 7 al 9 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y presta atención a lo que dice: porque ¿qué? No se sujetan ¿a qué? Por cuanto los designios de la carne, lo que brota de la naturaleza pecaminosa,
lo que brota de manera natural de nuestro ser, son enemistad contra Dios, y explica, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mira cómo culmina allí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No se necesita ser muy perspicaz para entender entonces que quienes viven en la carne son las personas que no se sujetan al direccionamiento de la ley de Dios en su palabra. Y quienes viven en el Espíritu es quienes están capacitados, ¿para qué? Para sujetarse a la ley de Dios, porque ahora pueden, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Hermanos, vivir en el Espíritu, y esto quiero puntualizarlo, es un mandato conciso y claro. No es algo místico, no es algo etéreo, no se trata de sentires o percepciones o escarcha o manos con aceite o emociones. Es algo que se debe hacer y que es opuesto a lo que espontáneamente surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque ahora somos libres para hacerlo, debido al obrar del Espíritu Santo que nos ha sido dado gracias a la obra de Cristo, en quien hemos confiado. Con toda sinceridad, para muchos esto es una desilusión. Las Escrituras no les son suficientes, quieren algo más. Y allí es donde viene a nuestra mente una vez más lo que hablé en la introducción, y es todavía ese vestigio supersticioso, místico, agorero, cabalero, donde hemos pensado que la fe cristiana se trata de manifestaciones de este tipo, desligándonos de la claridad del consejo y de la instrucción de la palabra de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es obedecer lo que dice su palabra. Así es. Pero no se puede vivir, y ese es el propósito del apóstol Pablo, como un esfuerzo propio que brota de mí o que logro bajo mi impulso y mi esfuerzo. Es una capacidad con la que hemos sido dotados por el Espíritu Santo. Y esto debe quedar claro. El poder para vivir la vida cristiana pertenece por completo al Espíritu Santo. Y es precisamente lo contrario a cualquier esfuerzo inútil por cumplir en nuestras propias fuerzas lo que no se es capaz. Pero ahora, capacitados por Él y en su poder, es algo que debemos hacer. Por eso se nos es ordenado y requiere diligencia. ¿Por qué? Porque encuentra oposición de nuestra naturaleza caída. Y esto es tan evidente en la Escritura, pero parece que no es suficiente para muchos.
el descuido en los medios de gracia que Dios ha dado a los creyentes en la iglesia, el ABC de la vida cristiana es notorio en muchos. Ni la oración, ni el congregarse, ni el darle culto a Dios, ni la lectura de la palabra del Señor, ni su estudio juicioso, la comunión con los hermanos en adoración a Dios, la disciplina que ejerce la iglesia, es algo que los creyentes están buscando porque consideran que necesitan algo más. Consideran que deben vencer esa área de pecado a través de un toque, a través de un esfuerzo en oración que hará que de un momento a otro desaparezca y entonces yo sea enteramente santificado, como dicen los wesleyanos. O a través de una unción y una capacidad que no entiendo, pero que me pone por encima de las otras cosas, y esto no es lo que indica la palabra del Señor. Ahora todo creyente es capacitado porque desde que creyó le es dado a plenitud el Espíritu Santo, pero debe con diligencia andar en lo que se le ordena, porque hay algo que se opone de manera natural en él. Esto es precisamente lo que el versículo 17 dice con toda claridad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiereis. La expresión andad que encontramos en el mandato que inicialmente leímos y la que encontramos aquí, para que no hagáis, andad, y para que no hagáis, señalan un deber, el deber nuestro, nuestra responsabilidad de vivir en santidad, de vivir bajo la luz de los mandamientos, de la dirección y de los principios bíblicos. Y en este aspecto de responsabilidad, de tener un papel directo en este camino de santificación, algunos a lo largo de la historia de la iglesia han fallado. ¿Por qué? ¿Cómo? Algunos han considerado que la santificación consistía en una rendición pasiva a Dios que excluía cualquier acción de la voluntad y de la acción humana. A esto se le conoció como quietismo. Los cuáqueros antiguos y los que fueron influenciados por la predicación de Charles Finney se encuentran en los que defendían el quietismo. Y el quietismo es algo así como el creyente, agobiado por las diferentes manifestaciones de su naturaleza pecaminosa, área de pecadas, considera que su crecimiento en santidad se trata de esperar y solo esperar en que Dios obre en mí. Y esto entonces les hace cristianos pasivos y negligentes con lo que es su deber y que ahora están capacitados por el Espíritu Santo. Pero otros cayeron en el otro extremo, lo que se conoció en el extremo del quietismo, el otro extremo, lo que se conoció como el pietismo extremo, que es un esfuerzo legalista para hacer en su propio esfuerzo y bajo métodos impuestos artificiales todo lo que el Señor demanda y espera del creyente. John MacArthur se refiere a ese error de estos extremos así: no es cuestión de todo de Él y nada de nosotros, como algunos dicen, quietismo. Tampoco es todo de nosotros y nada de Él, pietismo extremo. Es el balance de nuestro sometimiento y compromiso a la guía y el poder del Espíritu Santo por su palabra,
como dice el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que, amados hermanos, andar en el Espíritu es un mandato. Y es un mandato que debemos cumplir activamente, pero no bajo métodos y estrategias humanas como si dependiera de nuestras fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo y no es algo etéreo, no es algo que no se entiende. Andar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios. Puntualicémoslo. Quien se une en yugo desigual no está andando en el Espíritu Santo. Así haya imaginado una señal que le dijo: esa es tu ayuda idónea. Y resulta que la susodicha es una pagana que no tiene la mayor cercanía hacia las cosas de Dios. Andar en el Espíritu es disponer, según la ley de Dios, a guardar un día para honrarle. No se pasa por su mente: ¿será que voy a ir a congregarme el domingo o no voy a ir? Ahora tampoco se trata del cumplimiento del legalista. Estamos ahora capacitados para hacerlo. Y así cada uno de los aspectos que la palabra del Señor nos indica, en el que nosotros debemos tomar una partida en obediencia, de acuerdo a la palabra, pero sabiendo que si lo podemos hacer es porque estamos capacitados por su Espíritu Santo para obedecer su palabra. Y debe ser activo, ¿por qué? Porque aquella chica te gusta y porque levantarte el domingo es duro para algunos. No todo lo que brota de nuestro ser inmediatamente tiene el sello de aprobado por Dios porque eres cristiano. El desconocimiento de un remanente de pecado, de una naturaleza pecaminosa que aún sigue obrando en nosotros, como lo mencioné en la prédica pasada, ha hecho que muchos consideren que todo lo que piensan, todo lo que imaginan, todo lo que se viene a sus mentes, todas las decisiones, todo lo que dicen, todo lo que actúan, es del Espíritu. Si no es el mandato de la palabra del Señor, no proviene de la guía y de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Pablo cierra toda posibilidad de ser malinterpretado en el otro extremo, en que en su mandato de andar en el Espíritu vaya a ser tomado o entendido como volver al yugo del esfuerzo inútil del cumplimiento de la ley en las fuerzas propias. El versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu es una expresión que hace énfasis en la obra del Espíritu Santo, que se une al panorama del mandato de andar en el Espíritu Santo, que nos corresponde. Pero ser guiados por el Espíritu Santo va más allá de indicar el camino correcto. Es el principio controlador de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo en su obrar mediante la palabra del Señor. El principio que debe controlar la vida del cristiano. B.B. Warfield decía, su obra, la del Espíritu Santo, es mantenernos en el camino y llevarnos al fin hasta la meta por su capacitación. Pero somos nosotros
los que damos cada paso en el camino. Nuestros miembros que se cansan con el trabajo, nuestros corazones que desmayan, nuestro valor que decae, pero acompañado todo esto de la fe que revive nuestras fuerzas cada día, la esperanza que inyecta nuevo valor a nuestras almas, mientras que subimos paso a paso, trabajosamente, a la estatura de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, para que ese mandato a que andemos en el Espíritu, que creo que ya debemos tener claro, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es vivir nuestras vidas cotidianas, diarias, bajo la luz de los mandamientos de la palabra del Señor, en obediencia a ellos. Una persona puede temblar mucho, pero si no corta su lengua chismosa y mentirosa, una persona puede ver demonios por toda parte y llenar las casas de aceite, pero si no conoce la palabra del Señor para obedecer a sus mandatos, de ninguna manera está siendo guiada por el Espíritu Santo. Andar por el Espíritu es la capacitación que tenemos por el Espíritu Santo para poder obedecer la palabra del Señor en amor, voluntariamente, porque hemos sido cambiados, sabiendo que lo tenemos que hacer diligentemente, porque hay una oposición continua en nuestro ser. Y cuando el apóstol Pablo entonces dice una vez más, ahora atribuyendo la labor al Espíritu Santo, si sois guiados por el Espíritu Santo, aclara que quienes hagan esto no lo hacen como si estuvieran bajo la ley. Estos en los que el Espíritu Santo obra santificándolos, deben andar bajo su guía y su poder en el sendero de la palabra de Dios, pero ya no como un camino de imposible cumplimiento que finalmente anuncia una sentencia de culpable, transgresor, porque somos incapaces de cumplir plenamente las demandas de Dios, pero sí como unos que han sido justificados mediante la sola fe en aquel que cumplió perfectamente las demandas de la ley. Es allí entonces que dicen: caminen en el Espíritu, esfuércense por obedecer la palabra del Señor, ahora están capacitados, van a tener una resistencia, pero no se equivoquen en que esa obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos es estar una vez más bajo el yugo de la ley, que significa tratar de cumplirla para buscar la aprobación de Dios. Nosotros no obedecemos a Dios para ser aprobados por Él para salvación. Ya lo fuimos mediante la fe en Cristo Jesús y recibimos la capacitación del Espíritu Santo. Nosotros ahora obedecemos a Dios por amor, voluntariamente. De allí que prácticas como una condenación y amenaza, por ejemplo, a quien no apoye económicamente la obra, es una contradicción cuando se habla a creyentes. Del creyente verdadero brota su deseo de apoyar la obra del Señor, guiado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice, pero sabe que dentro de él habrá continuamente una oposición a esa obediencia. No sé si me estoy dando a entender. Yo procuro no hacer ejemplos prácticos para que no nos quedemos tan solo con una aplicación de lo que la Escritura dice.
Pero en este caso de la vida en santidad es muy importante. Obedecer entonces a la palabra del Señor, que es andar en el Espíritu porque estamos capacitados, no significa volver una vez más a la esclavitud de tratar de canjearnos el favor de Dios para salvación a través de nuestra obediencia. Porque ya ha sido expuesto aquí incesantemente, usted puede cumplir toda la palabra del Señor, pero cuando se falla en un solo punto, usted es transgresor de toda ella. Así no es como somos aprobados por Dios para salvación. Nuestra obediencia ahora brota como resultado de nuestra salvación. Y quiero terminar dando claridad sobre quiénes son estos que deben andar bajo el Espíritu Santo y que también se describen como guiados por Él. Lejos de lo que también se malenseña hoy en día, quienes andan en el Espíritu Santo y quienes son guiados por el Espíritu Santo no son un grupo selecto de ungidos, una casta selecta de capacitados entre los creyentes a los que se restringe esta dirección espiritual. Muchos de nosotros conocemos prácticas terribles como supuestos ministros que evitan que aún las personas de la congregación les toquen para que no les contaminen porque supuestamente deben ministrar el poder de Dios. ¿Quiénes son entonces aquellos que deben andar en el Espíritu y que son guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8:14 lo deja muy claro. Porque, ¿quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero se puede leer también de manera inversa. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si una persona es un hijo de Dios y se es hijo de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, la respuesta del Padre de justificación y adopción, el Espíritu de adopción, la presencia del Espíritu Santo, si una persona es hija de Dios, es dirigida por el Espíritu Santo. Y si es dirigido por el Espíritu Santo, es un hijo de Dios. Pero aquí la clave es, ¿qué es ser dirigido por el Espíritu Santo? ¿Qué significa entonces? A manera de conclusión y recapitulación de lo que ya ha sido dicho, ¿qué significa entonces la dirección del Espíritu? Me voy a remitir a lo que nuestros hermanos puritanos de una manera muy clara redactaron. ¿Qué significa entonces la dirección del Espíritu? Significa santificación. Es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios y por la cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libremente y gozosamente. Hubiéramos leído esto al principio, nos hubiésemos ahorrado 50 minutos de prédica. La condensación de las confesiones de fe y de quienes nos antecedieron como nuestros hermanos puritanos es bíblica, extrae el sumo de la enseñanza
que quiero resumir a manera pastoral una vez más para ustedes.